El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Por el ranking. Pero hay una fórmula que viene desde hace tiempo, es decir, yo vengo escuchando como hace 9 años, más o menos, sobre esa, que es P-100, esa metodología, que habla sobre, es como una fórmula estadística, que dice, si el primer lugar sacó este puntaje, entonces el próximo en seguirle, ¿cuál es la diferencia que tiene? Y esa diferencia se lo resto a los 100 puntos que acumuló ese. Entonces ya no es un segundo lugar fijo. Un punto, 2 puntos, 3 puntos. No. Es en base a la diferencia que yo te tuve. Porque no es lo mismo que tú quedes en segundo lugar. Por ejemplo, en un workout, tú quedes en segundo lugar con una diferencia de 3 minutos. A que tú quedes 10 segundos. El factor importante es el factor humano, que es el coach. El coach tiene que estar bastante informado y debiera certificarse del L1, también del L2, y si es posible, se pudiera intentar sacar el L3. ¿Qué son estas certificaciones para la gente que no conozca bien? Son certificaciones que te capacitan a ti para ser como entrenador de CrossFit. El L1 es la más básica. Te enseña los movimientos básicos de romper paralelo, los movimientos que tienes que hacer, que sea lo más correcto posible. Ya el L2, obviamente, ya es el L1, pues ya con un factor más, como tú me dijiste el otro día, que es como un factor más entender cómo es la persona, para tratar de yo acoplarte el entrenamiento a tu forma de ser. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Wellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y gracias por dedicarnos los más valiosos de ustedes, que es su tiempo. Estoy en compañía de Pupo Alorda, que estamos hablando tras de cámara, que vamos a tener que negociar con él un tema de raid ahí, de honorarios, porque ya el hombre, este es su tercer episodio en compañía con nosotros. Muchas gracias, hermano, por compartir nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ti, Soldo, también por invitarme nuevamente y con muchísimo gusto para estar aquí presente, así participando en tu podcast y para seguir tratando de este tema que nos apasiona, y vamos a seguir tratando de seguir aprovechando para que el público en general nos siga escuchando. Así es. Bien, estamos en el día de hoy, vamos a abordar un tema que tiene que ver con el CrossFit hacia el público general. Vamos a hablar sobre cómo puede esa persona que nos está viendo romper un poco el mito de que el CrossFit lesiona, de que no es para mí, de que eso hace daño, de que solo atletas élite pueden hacerlo. Entonces estaremos abordando sobre ese tema, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad que te tengo aquí y es que hablemos un poco sobre los CrossFit Games 2025, porque indudablemente tenemos muchos seguidores de la comunidad, gracias a ellos por el apoyo, que siempre están pendientes, y no tan solo de aquí, de República Dominicana, sino también, ya que nosotros hemos participado de competencias internacionales, también a nivel internacional tenemos esas relaciones que vamos fomentando y cultivando. Un saludo para cada uno de ellos. Así es. Que siempre me dicen y me escriben y estamos en contacto sobre cada contenido que generamos. Entonces, CrossFit Game 2025, ¿qué te pareció a ti esta edición? Mira, creo que fue de los mejores preparativos que han hecho en varios sentidos. Primero, también la logística que ellos hicieron con todo, como te dijiste ahorita, fue como bastante simple y como que se vio bastante manejable, tanto para los atletas como para los voluntariados que estaban ahí. Y los competidores este año estuvieron fantásticos, y también los WODs que se hizo, los diferentes ejercicios. La verdad que fue algo que uno detrás de esto, eran cosas como que, bueno, yo puedo intentar hacer lo que ellos hicieron, aunque no va a ser el mismo tiempo que ellos, pero te vas a sentir como, es factible para uno hacerlo. Y la verdad que también la categoría de los hombres fue más emocionante, porque desde el primer día hasta el último día no se sabía quién iba a ser el ganador de esto.
se fue cambiando las posiciones, de que estaba de tercero, subía primero, que estaba de primero, bajaba a quinto. Fue un juego de montaña rusa muy, muy interesante. Sin embargo, para la mujer no tanto, pero con la famosa tía Claire, nuestra atleta que ya ganó su 8º CrossFit Game, pero la que estaba del segundo para abajo también fue movido, fue no una se sabía. fluctuación bastante grande, fue bastante interesante. Y la verdad que este año ha sido como un buen, no sé cómo decir la palabra, un buen recomienzo, o sea, una nueva aventura a partir de lo que pasó hace 2 años, del accidente que hubo. Sí, el año pasado. Por el año pasado. De la lamentable pérdida de la Entonces, salud. como que esto le hizo callar la boca a muchos críticos y también le dio nueva esperanza para los nuevos atletas que venían atrás, que ellos se sintieron como un poco abandonados, un poco rezagados, pero no, este año fue la verdad que la CrossFit Games de este año fue un nuevo comienzo realmente. Yo ahí voy contigo en el tema de que, y quisiera decir, no tal vez recomenzar, sino retomar. Esa es la palabra. Esa es la que retomar. Decir, porque yo vi mucho, me trajo mucha nostalgia de ese 2015, 2016, donde tal vez había un nivel de exposición, es decir, había siempre como un evento largo, que era el primer día, pero después de ahí era mucho evento de CrossFit, mucho evento corto y mucho evento de CrossFit. Que este esquema, que entiendo que le ha funcionado bien, el dividir un fin de semana para los atletas individuales y equipos, luego nos vamos con los máster que tengan su evento, que los adaptativos tengan su evento, que los teams tengan su evento, para que puedan tener su protagonismo. Correcto. Y no se pierdan. Y también no se sature esa agenda del fin de semana. Cierto. Entonces permitió, como tú dices, que se viera esa holgura, ese esquema de que tú pudiese disfrutar de todos los eventos. Y también adicional a eso, que la programación, aunque si bien es cierto, como tú dices, era que se veía, porque como retomó ese CrossFit de origen, son movimientos manejables por todo el mundo. Por todo el mundo que tiene ya un recorrido. Exacto. Porque una persona que esté iniciando en CrossFit ve unos déficits hasta push lo ve complicado. Sí. Unos pegboards lo va a ver complicado, que es como cuando por primera vez lo vimos en 2016, 2017. Entonces se ve el avance de la comunidad, que uno lo pueda ver como accesible o logrables, pero sí se expone a pruebas los atletas en esas competiciones. Entonces, para mí fue una programación que, como tú dices, cayó la boca al que hablaba de que la programación, porque obviamente, hay que decirlo, todo esto es prueba y error. Ya, se llega a un punto donde yo quiero llegar a ver qué tanto puedo probar la capacidad humana. Es decir, ojo, esos atletas que están compitiendo en CrossFit son atletas profesionales, se dedican a eso. Desde la mañana hasta el mediodía y después en la tarde la alimentación, la suplementación, todo. Ellos viven de eso. Y hablando, es una lamentable pérdida, sí. Lo que pasó el año pasado. Y lo tenemos que traer a colación porque en todos los deportes tenemos Fórmula 1 que ha habido pérdidas lamentables. Sí, obviamente hay mejoras en la seguridad, siempre se busca qué oportunidades se pueden manejar. Fíjate que este año, debido al tema de no exponer a condiciones climáticas adversas, la mayoría de eventos fueron indoor, no hubo eventos outdoor, todo bajo techo y en clima controlado. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Solamente fue el primer evento, que fue la corrida y el remo, que ahí hablaremos un poquito más sobre ello. Pero
en sentido general también para mí fue un evento como digerible, se sintió a sí mismo como liviano, sobre todo ellos que entiendo que está CrossFit no CrossFit la metodología, sino la parte administrativa, la parte de la cabeza, CrossFit Headquarter o HQ, como le dicen, la parte principal, está como en ese proceso de reestructuración, venta, ese tema, está como en prueba de fuego. Escuchando a los diferentes competidores, escuchando a... O sea, ellos han abierto la... Sí, y como están en prueba de fuego también, Correcto. Se puede ver que fue un evento, yo lo dije así mismo, sencillamente elegante, es decir, fue muy simple, elegantemente simple, y permitió poder que los atletas se expresaran en los números que hicieron, y así mismo, como tú dices, tener un fin de semana de adrenalina, donde todavía al último momento, aunque en la parte de los hombres, Jason Hopper el sábado como que se sentó, pero todavía no estaba seguro hasta el domingo cómo iba a ser el tema. Que ya de ahí viene un punto que siempre se ha dicho del scoring, de la forma de puntuación, que se habla, hay un método que se llama P100, que es como el cálculo entre la diferencia que hay. Por ejemplo, ahora mismo los CrossFit Games calculan el puntaje en base a tu posición. Si tú quedas en tercer lugar, es 100 menos la X cantidad de puntos por el ranking. Pero hay una fórmula que viene desde hace tiempo, es decir, yo vengo escuchando como hace 9 años, más o menos, sobre esa, que es P-100, esa metodología, que habla sobre, es como una fórmula estadística, que dice, si el primer lugar sacó este puntaje, entonces el próximo en seguirle, cuál es la diferencia que tiene, y esa diferencia se lo resto a los 100 puntos que acumuló ese. Entonces ya no es un segundo lugar fijo. Un punto, 2 puntos, 3 puntos. No. Es en base a la diferencia que yo te tuve. Porque no es lo mismo que tú quedes en segundo lugar. Por ejemplo, en un workout, tú quedes en segundo lugar con una diferencia de 3 minutos. A que tú quedes 10 segundos. Exacto. En base a esa diferencia es que te va dando los puntos. Si tú quedaste en segundo lugar con 3 minutos, tú vas a acumular nada más, por ejemplo, 50 puntos. Porque la diferencia que te sacó ese, no 95, no a 95, sino es 50 puntos. Porque al final, cuando tú sumas todos los puntos, eso incide. Porque no es lo mismo que tú me ganes a mí por 10 segundos, a que me gane por 1 minuto en un workout, y que después en otro workout yo te gane a ti por 30 segundos. Y ya con esto, por eso ya tú me cambias de posición. Entonces cambiamos posición porque al final, entonces, en un cálculo que hicieron de los resultados. Y es más, yo creo que esta es una forma, creo que es más justo para decirlo. Aunque que está afuera no lo ve justo, pero para el competidor sí. Sí. Como tú dices, que tú me ganes por 2 segundos, a diferencia del próximo que te ataque 1 minuto. Mira, y yo quisiera que tú me saques este corte de Control Master porque lo voy a hacer. Hey, no te vayas todavía. Por favor, el objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Yosai, el año pasado, había un corte de 5 personas que pasaban a la final. Y un saludo para él, para Rafael Dixon Pérez, de Monster. Que tú sabes que yo he manejado el tema del puntaje aquí del Score System. Nosotros nos basamos bajo el puntaje de Games. Yo siempre pregunto cómo tú lo quieres manejar a los organizadores del evento. Y ellos dicen, no, vamos manejando bajo la regla de Games. Y la regla de Games es esa tabulación. Y pasó eso mismo, de que él estaba con un atleta empatado, pero el evento donde él, es decir, la acumulación del evento que dijeron es el tie break, era el primer evento. Entonces en ese evento el otro le había ganado, pero por una diferencia mínima. Wow. No sé si me entiende. Sí, yo entiendo. Y en el otro evento que él le ganó con una diferencia muy grande. Entonces él entendía que él debía de pasar por esa diferencia. No hubo forma humana de hacerle entender que ellos estaban en empate por los números, porque eso pasa con con ese sistema de cálculo de ranking de P100, casi no hay desempate, no hay tie break, porque al final
es muy improbable que queden, por ejemplo, porque una diferencia en centésima va a ser diferencia en tu acumulación de puntos. Correcto. Tú vas a tener decimales, es decir, tú vas a tener 92.55. Siempre va a haber una Va a diferencia. haber siempre una diferencia. Va a ser muy difícil. Entonces yo entiendo que tal vez uno pudiese explorar esa oportunidad y viéndolo todavía, ese sesgo que hizo en los games, ya de cara a un evento local, de uno lanzar así que sea tal vez en un sistema métrico más justo, que sería ese, el P100. Hasta ahora lo que he visto es que trata con igualdad a todo el mundo en esa diferencia y que permite evitar ese tema de esos famosos desempates que se crean situaciones. No, que hasta en el mismo LATAM pasó. Sí, también va a tener LATAM, correcto. Eso hasta en el mismo LATAM pasó. Allí, como tú dices, con esta puntuación, pero ya esos atletas saben que existe este sistema. Y por ende, ya con esto, obviamente, le quita el momento de pelea con el juez y porque ya está todo que se justifica. Claro. Ya está todo, mira, tú quedaste esta posición con esto, y mira el puntaje que tú tienes. Ya, y no queda más que otra cosa que aceptarle. Sí, tienes razón. Muchas gracias, y por ahí se va. Y por ahí seguimos. Entonces, veo ese proceso educativo de seguir creciendo. Este es un deporte joven y el asunto es seguir avanzando. Pupo, ¿cuál fue el evento para ti favorito de todos? Bueno, el evento que más me gustó fue, buscándolo aquí para recordarme, como Claro fueron 10 workouts que ellos hicieron. Correcto. Aparte del primero, que fue un largo, el primer día. A mí me gusta mucho correr, que ellos corrieron, creo que fueron 4 millas. Y después tenía que remar 3.000 metros. Y después volver a correr 2 millas. Sí, ese fue el evento 1. El evento 1, correcto. Entonces, ha sido, la verdad que lo que me gustó es para ver esa masa muscular que tiene ese atleta. Para correr esas 6 millas, que estamos hablando de 6 millas, estamos hablando de casi 10 kilómetros. Correcto, 9 puntos y pico. Exacto, no hay algo, incluyendo con los 3.000 metros, y ellos terminaron eso en menos de 50 minutos, 40 minutos. Todo el volcado. Es decir, yo estuve viendo métrica de que, por ejemplo, hubo atletas, Claire Toomey corrió la primera milla en 3.51 el kilómetro promedio. Entonces, y se hizo los 3.000 metros de remo y corrió a 3.58 la segunda te parte. Pregunto, pero que ahí las fatigas de este hombre en eso, ¿no? Yo me mantuve el mismo pace en todo. Pero Jeff Adler, por ejemplo, sin embargo, yo vi que hizo promedio como 3.41, creo que fue. Y después, cuando se apió del remo, comenzó a correr a 3.38. Y estamos hablando que esos son pace que quiero que la gente pueda entender. En el reciente 10K aquí en Santo Domingo que se corrió en el Malecón, la mayoría de atletas que eran élites corriendo, que terminaban en 32, 33 minutos, que eran los élites que iban franqueando, era a esa velocidad. Es decir, ese atleta de CrossFit lo soltaban solo a correr iba a ser un tiempo de 37, en el caso de Adler, 35 minutos. Y el que corrió aquí, bueno, que ganó primer lugar y implantó récord, que hizo 31 minutos, pero después de ahí venían 33, 34. Entonces, si esos son atletas localmente preparados, enfocados para eso, con un volumen muscular, como tú dices, que son mucho así más delgados. Más delgado. Se habla, y lo digo así mismo, de que ha habido una preparación. Así es. Porque hay que entender algo. El CrossFit, y podemos empezar a romper mitos, a romper temas ahí, de que entendemos que como hacemos CrossFit y en un workout hay 200 metros de corrida, ya yo puedo correr un 10K sin problema. O lo puedo hacer de una manera destacable. Así es. Y ciertamente no lo es. Necesitamos trabajar de manera, como tú trabajas el snatch, como tú trabajas el clean and jerk, como trabajas la gimnasia. Tiene que trabajar el tema de la corrida, tiene que trabajar el tema del remo. Para mejorar y ser bueno hay que trabajarlo. Porque aunque uno tiene una condición general buena, ya esa especificidad, en ese movimiento, en esa disciplina, se necesita tener. Sí, esto es como dices, es verdad que hay que tener una cierta preparación para esto. También hay una famosa frase que está dentro de lo que es la filosofía de CrossFit, que ellos dicen que estamos preparados para lo inesperado. Correcto. Es cierto, pero es para defendernos. No para hacer que vamos a hacer ya, porque yo hago esto, yo voy a ser el mejor que todo, no.
nos defenderemos. Esto sí, de que no cabe duda, cuando ve el momento, ¿qué es eso? Practico 2 o 3 veces y ya yo puedo seguir, yo puedo defenderme de esto, no que yo vaya a salir mejor. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Claro. Este es el tema. Que ellos corren, claro, ellos tienen una metodología de entrenamiento de correr, que corre 400 metros rápido, 200 descansando, y ellos tienen una preparación larga. Sí, pero yo entiendo que ahora mismo, y creo que para mí, yo lo decía relajando, ese fue como un evento para tirarle un poco a los famosos atletas híbridos. Y este fin de semana fue una muestra de cómo una metodología te puede poner en todos los aspectos, porque ese mismo atleta que corrió a 3:30 promedio, 3:40, te hizo un back squat por encima de 500 libras al otro día. Esto fue increíble. Es decir, te hicieron 3 eventos y al otro día te hizo un evento donde te hizo un back squat de más de 500 libras, que es un número ya en powerlifter responsable. Entonces, volviéndolo al punto, entiendo que ahora CrossFit sí, en la parte del deporte élite, hizo que los atletas corrieran distancias más largas, se acumularan más kilómetros. Estamos hablando que es probable que un atleta de esos élite estuviese acumulando de running tal vez 20 a 30 kilómetros a la semana, como mínimo, esto es cierto. para poder manejar ese volumen así. Así es, tiene que estar corriendo de 5 a 8, de 5 a 10 kilómetros diarios. Y es cierto, como tú dices, de 20 a 30 kilómetros semanal acumulando, comparado con los crossfiteros, ¿verdad? Que no creo que ellos corran eso. Y eso habla nuevamente de la perspectiva de cómo tú tienes que entender esa visión hacia qué es CrossFit deporte, CrossFit público general. Nosotros lo que estamos como en el intermedio entre el deporte y el público general, que somos los máster, es decir, en esa competición, de cómo balancear el volumen y conocer también hacia qué voy. Porque obviamente esos atletas reciben como esa guía de lo que va a venir, de lo que se va a preparar. Es decir, ellos vienen, mira, tú vas a tener X cantidad de exposición a este tipo de evento, este tipo de movimiento. Entonces, bueno, y realmente ahí se demostró de que como preparación en la condición general de los atletas, permitirle irse a esa programación ya específica. Correcto. Le permite tener un performance así notable. Para mí, ya hablando... El otro evento que también fue impresionante fue lo que dijiste, buscando el RM desde los back squat. Wow. Y es verdad que lo que impresiona más es el hecho de no solo de haber levantado ese peso, sino la fatiga que ellos vienen del día anterior, que ellos trabajaron muchísimas piernas con la corrida. Y después creo que ellos hicieron unos walkie lunge, no recuerdo, el segundo o tercer evento. Para entonces, uno normal dice, wow, ¿con qué pierna ellos van a hacer ese back squat? Y el que ganó, Colter Merten, la verdad que hizo un impresionante levantamiento de 570 libras. 570 libras, wow. Decían los locutores que estaba ella hablando, que estaba explicando, que aquí atrás está Colter Merten calentando con 500 libras como si fuera Air Quad. Estaba que no le pesaba nada yo. Y él arrancó, que su RM era 555 libras. Él arrancó con 535. Me imagino que hizo fue para asegurar el número. Subió a 555, que empató su RM para así saltar a 570 libras.
Entonces estamos hablando Wow. de 15 libras por encima del CRM. Y si tú ves el video, La con la seguridad. facilidad que bajó y subió. Yo, wow. Y uno dice, bueno, yo creo que pude haber metido 10 o 15 libras más para hacer otro RM. Por suerte, que eran 3 repeticiones que estaba buscando. Y vuelvo y repito, lo impresionante fue el hecho de levantar ese peso con las fatigas que tenía acumuladas. Eso es lo que la preparación que tiene esta gente para cómo ellos se recuperan, tiene una forma de recuperación muy rápida, que nosotros debiéramos a ver cómo aprendemos de ellos, de cómo ellos hacen esa cosa. Claro que sí, claro que sí. Obviamente son atletas que se preparan, simulan eso. Obviamente Pero, uno va... pudiéramos sacarle por lo menos un 5% de lo que yo hace para uno sentirse... Mira, lo que sí yo sé, y por un atleta que participó en Game Master en 35, que compartí con él, y ellos son muy parcos y herméticos en sus trucos, en decir qué hacen. Pero de lo poco que pude sacar es, ellos simulan el fin de semana. Periódicamente simulan el fin de semana. Es decir, hacen periodización de entrenamiento. Es decir, entrenan, simulan y ahí ven, ok, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar esto. Hacen su periodización y vuelven y simulan. Y Ya simulan llevan trabajando. para ir ajustando, para Right. llegar lo más preparado a los games. Y cuando hablo de simular, simulan alimentación, simulan entrenamiento, recuperación, qué tengo que hacer, qué me va a funcionar, qué no. Y saben ya bien qué llevan en el tanque. Entonces, esa parte de ahí es clave. Todos, por lo menos, hacen una simulación previo al Open para saber cómo, en qué condiciones están. No a un volumen así tan No tan riguroso. explosivo, pero para yo saber qué tanta energía, Y qué tanto combustible tiene cada y que tengo que prepararme para el fin de semana. Exacto, Es decir, para el inicio de temporada, perdón. correcto. Entonces ya luego hacen otra prueba que para ver cómo me voy a preparar de cara a ese fin de semana. Y ya al final hacen otra prueba ya cerca del Games para decir, ok, ¿qué llevo en el tanque? Porque es la forma de medir. Exacto. Mido cómo empiezo, mido cómo voy, mido qué voy a llevar en el tanque y ya Y ver lo que me cómo- va a dar el cómo lo fin de termina. semana, Exacto. cómo lo termine. Entonces, eso entrenamiento, alimentación y descanso. Y te lo digo porque cuando para Medellín tú participaste de unos cuantos, ahí eso en verdad te da mucha seguridad. Sí. Porque ya tú sabes bien qué va a hacer, qué voy a comer, qué no voy a comer, qué voy a evitar, hasta qué hora tengo que levantarme, qué hora tengo que manejar, cómo de acostarme, cómo puedo manejar la cena, cómo puedo manejar la comida, qué suplementación me voy a dar, qué voy a utilizar. La hidratación también. Exactamente. Entonces, ¿qué si yo escuché de él? ¿Qué me dijo? Él consumía, por ejemplo, betalanina y creatina antes de cada evento. Esto lo funciona él. 45 minutos antes de cada evento, su creatina y betalanina. Yo lo probé así mismo y en verdad sentí la diferencia. Se sintió la diferencia. Siempre comida terminando el evento. Algo, en mi caso, se me tranca el estómago, entonces yo busqué shake de bebida, proteína con carbohidratos y ¡wup! De una vez. Entonces son cositas así que uno puede utilizar, pero esa gente tienen ahí un staff, un equipo que lo agarra y no tienen que pensar en nada de eso. No. Ven, montate aquí, toma esto. Tómate, tengo que tomar así, bébetelo, ok, bébetelo. Exacto. Pero Pero es bueno decir, pero esto es lo que tú acabas de decir, es bueno decir para que los que nos están escuchando, que no se asusten, que eso son ya para gente que tiene ya un cierto nivel de... exacto, que no el nivel al que vamos a hablar ahora y que vamos a entrar del público correcto, general. para que no, espérate, no, tranquilícense, pero eso ya hay otro tipo Sí, de porque mentalidad que tiene como nosotros, que nos gusta competir, obviamente tenemos que estar lo más preparados posible. y es vivir esa experiencia de forma digna. Yo siempre lo digo así. Yo compito para vivir la experiencia de forma digna, porque de nada vale yo decir competí y no quedarme con ese sabor de que el deber cumplido de que hice mi máximo. Entonces, Exacto. al final, básicamente eso, cada quien va adecuando su proceso. En mi caso, a mí me gustaron, retomando lo de los eventos, Sí. el evento 6-7 del día 2. ¿Por qué? Porque era la cantidad de volumen de repetición en tan poco tiempo. Ese era el de las 35 calorías en la bicicleta,
24 chest to bar y después 24 burpees saltando la caja. Wow, ¿verdad? Tenían Y tener que... recuperar de nuevo para luego hacer las 35 calorías de nuevo, 28 bar muscle up y 24 saltos de caja. Para mí, ver esos atletas ejecutando esos movimientos a tan alta intensidad. ¿Y qué tiempo terminaron? Sí, bueno, puedo buscar. Cuando viste ese número, ya no, te va a tomar 15, 20 minutos, que va, hicieron menos de 10 minutos. Correctamente. No se queda, es verdad que, como tú dices, la preparación de eso es... Demuestra una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad de compromiso en el entrenamiento. Pero de verdad que para mí fue grato ver eso, creo que, y así se ha evidenciado en redes sociales, le dio un repunte nuevamente a lo que es nuestra disciplina deportiva como el CrossFit y permitió que nuevamente comenzara esa magia, que era algo que se había como perdido. Y creo que Jason Hopper, merecido su galardón, ya entrando en los ganadores, ganó los CrossFit Games y obviamente, como tú dijiste, Tia, las mujeres, se sentó desde el primer evento, primer lugar. No salió de ahí en el leaderboard, aunque no en todos los eventos ganó, pero siempre se mantuvo en primer lugar. Primero, bajaba al segundo, pero siempre estaba en el top. No, yo digo que en los eventos tal vez quedaba quinta en algún evento o algo que pudo haber pasado. Por ejemplo, en el del RM de Squad, ella pensó que no iba a estar como ni siquiera en el top 10, sin embargo, quedó como top 5. De verdad que mi respeto, es otro tipo de humano ella. Y Jason Hopper lo que decía era que él, Dallin Pepper y otro, ahora no me llega, creo que el mismo Sprague, Justin Medeiros, tenían ahí una dinámica de competición sana, que se hacían bromas, que era como ese aire de esos CrossFit Games 2015, 2016, donde Froning relajaba con Josh Bridge, con Dan Bailey, con el mismo Caripa, que se vivían atacando, se vivían relajando. Entonces, esa comunidad, esa fraternidad, que, llegamos a los games, vamos a ver, pero somos hermanos, y vamos a ver quién gana, y me alegro por ti. Como que en la profesionalización se perdió del deporte, se perdió como ese toque, esa magia, que al final es recordar que es una comunidad que hay detrás, que es la que te mueve, no es lo que tú eres como atleta. Entonces, en verdad fue para mí positivo esa parte. Sí. Y se ha evidenciado en las redes. Pero ya entrando un poquito en materia, y quería traerte aquí para poder nosotros compartir y hablar un poco sobre eso, es seguir, como tú decías, ese disclaimer que hiciste y pudiese retomarlo para, partiendo de ahí, continuar con nuestra conversación, de romper los temores del CrossFit, de que una cosa es el deporte y otra cosa es el entrenamiento de CrossFit como metodología. Exacto. Yo vi un artículo que decía de Barber Spin, que es como la cuenta mediática de CrossFit, que en estos CrossFit Games la metodología ganó. Y lo decía porque un sinnúmero de participantes de estos CrossFit Games eran certificados de CrossFit. Porque parte de esa ruptura que hubo en el 2024 era que hablaban de que la competición no era, no buscaba los principios de CrossFit. Entonces se hablaba, que se decía, pero, y hay que decirlo bien claro con nombre y apellido, Fikowski, atleta élite de CrossFit, que ni siquiera es L1, no está certificado, no conoce la metodología, no sabe a profundidad. Entonces se hablaba de que en este año habían un sinnúmero de atletas que eran, es decir, el mayor porcentaje eran certificados L1, porque muchos son coaches, habían L2 también, que estaban participando de los games, sobre todo en equipo, habían muchos que eran L2 y dueños de gimnasios. Sí. Entonces, hablaban de esa parte, de que la metodología ganó. Y es importante resaltarlo porque así mismo es, hasta el enfoque que le dieron de hablarle a la comunidad, a los afiliados, a los dueños de gimnasio, dentro de lo que fue la experiencia alrededor de lo que eran los games. Entiendo que sí, que se retomó, y quisiera que empecemos ahí desde tu perspectiva. ¿Cómo podemos romper temores hacia el público general de que el CrossFit lesiona, que el CrossFit es para atleta élite, que tú no tienes las condiciones para entrenar este tipo de entrenamiento? ¿Cómo podemos empezar a abordar ahí
Obviamente, la primera parte, que es lo más importante, el asunto de, aparte del espacio donde tú estás haciendo el entrenamiento y los equipos, el factor importante es el factor humano, que es el coach. El coach tiene que estar bastante informado y debiera certificarse del L1, también del L2, y si es posible, se pudiera intentar sacar el L3. ¿Qué son estas certificaciones? Para la gente que no conozca bien, son certificaciones que te capacitan a ti para ser como entrenador de CrossFit. El L1 es la más básica. Te enseña los movimientos básicos de romper paralelo, los movimientos que tienes que hacer, que sea lo más correcto posible. Ya el L2, obviamente, ya es el L1, pues ya con un factor más, como tú me dijiste el otro día, que es como un factor más entender cómo es la persona para tratar de yo acoplarte el entrenamiento a tu forma de ser. O sea, es ya como más un tú a tú. Es Comparado más la con metodología ya per se del coaching. Es más profundo, es más tanto profundo. grupal como individual. Es buscar entender a la persona y aunque sea el entrenamiento grupal, cómo poder darle esos matices de individualizado y ese seguimiento de que aunque estoy en un grupo me están observando, me están corrigiendo, me están guiando, Exacto. me están... Entonces ahí voy. Entonces el asunto está, como dice, de que la persona tiene que ser el coach. Que tengan un buen ojo para así quitar el famoso temor de que el CrossFit lesiona. El CrossFit no lesiona. Todo el deporte tiene su lesión. Todo el deporte. Los corredores se doblan tobillo fácil. Cualquier pisada falsa correcto. se dobla en tobillo. El nadador en el agua, que uno cree que es el deporte más Seguro. seguro y que menos daño hace, pero hace unos daños que te daña el manguito rotador por el movimiento de los brazos, e incluso te puede afectar la cadera por el pataleo. O sea, todo el deporte tiene su parte, desgraciadamente, su parte negativa. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Mayor o menor riesgo, pero tiene todo el deporte. Claro. Entonces vuelve al CrossFit. ¿El CrossFit lesiona? Sí, claro que lesiona. Pero se lesiona, como yo he dicho en la entrevista anterior, por tu ego, el famoso ego. Entonces, aparte del ego, imagínate si tú sumas el ego, que dejaste entrar al boss, más un mal coaching, estos dos juntos es una bomba de tiempo, es una bomba. Entonces, ahí viene el coach, para tratar de quitarte tu traje de ego, para dejarlo afuera. Hazme caso. Si tú me haces caso, si yo soy un buen coach, hazme caso, te llevaré en buen camino y no vas a tener ningún problema. Confía, tienes que confiar. Y realmente es así, si tú tienes ese compromiso y ese amor al deporte, al CrossFit, y que te gusta coachear, entonces lo llevas bien. La persona quizás se lesiona, quizás porque puede que pase que la persona se quede callada, no te informa, no te dice en qué momento, mira, Pupo, me molesta un poco. Somos humanos. Exacto, me molesta un poco, de una vez yo te arreglo esto, pero no te quedes callado. Estas son cosas que pueden pasar. Entonces ahí vamos llevando toda la metodología, y la verdad es que la gente se va sintiendo seguro. Ah, mira, realmente no lesiona, o sea, no siente la molestia. Ve, claro, porque te estamos corrigiendo la precisión correcta, claro. Y ahí son muchos factores que tiene. Pero hay que desmitificar eso porque todavía la mente muy fuerte. Y tú le preguntas a cualquier persona, no va a decir ignorante porque no ha probado el deporte. Se está pensando porque alguien le dijo anteriormente, no, que no hagas CrossFit porque te vas a puñir con eso de una vez. Claro. Pero no, ve a la prueba y tú sabrás cómo es. Siempre y cuando
tenga el coach correcto. La Para persona que así correcta te, que te así haga, te lleve, que te haga el para sistema. que no te coja, como dice uno, fuera de base y yo, wow, me mataron y no vuelve la persona. Así es. Y así ahí se va corriendo. Pero mira, que lo que tú dices es muy interesante porque parte esencial de esa premisa de el ego y la falta de comunicación radica esa mala comunicación hacia el coach. Es decir, está bien que uno tiene que como entrenador tener un ojo crítico, pero si no hay ese feedback de ti como participante, como persona que está entrenando, Yeah. de comunicar, mira, hoy yo tuve un día difícil y no me siento bien, o me desperté como medio pesado, de comunicar, o mira, de ayer yo todavía me siento como adolorido, porque puede pasar, estamos buscando constantemente romper la rutina y monotonía, entonces tú tienes que saber bien comunicar ese feedback asertivo. Correcto. De que tú como persona que estás entrenando diga, mira, tengo una molestia aquí, me duele allá, ¿cómo puedo hacer? Entonces entiendo que no quitando el peso, porque al inicio es cierto, había mucho tema. ¿Por qué? Porque había un furor, poca información del CrossFit, pero eso es como el que dice que la creatina daña los riñones. Que se queda con esa información ahí de atrás. Y romper eso es muy difícil, es cuesta arriba. Es entender que si yo voy a ir a un centro a entrenar, yo debo de comunicar. Porque, siendo sincero, la comunidad de coach de República Dominicana se ha ido capacitando. Así se ve que en la mayoría de centros de entrenamiento, afiliados o no, son L1. Y para que entienda una persona, hacer una certificación de L1, mínimo, es decir, digo mínimo porque si aquí en el país le sale bien, son $1,000. Pero si tú tienes que salir del país para hacer la certificación, el pasaje, la estadía, aparte los $1,000 siempre están ahí. Exactamente. Entonces, es una certificación que cuesta. Y cuesta para delimitar y filtrar quién sí y quién no. Okay. Para pasar, porque hay un examen también para eso. No todo el mundo pasa el examen, lo reprueba. Entonces, hay un proceso de filtrado. Igualmente pasa con el L2. También hay que hacer una inversión similar. Entonces, hay un proceso que he visto preocuparse por elevar su nivel. Es decir, ya aquí tenemos no tan solo muchos coaches L1, también tenemos muchos coaches L2. Correcto. L3 solamente tenemos uno, que es Manny Lynch, pero se ha elevado el nivel. Y no tan solo hacen esas certificaciones que son las principales de CrossFit. Hacen certificación de gimnasia, hacen certificación de weightlifting, hacen certificaciones, accesorios que son para la programación, para embarazadas, para programaciones, para envejecientes, para gente adulta, para corredores. Hay un sinfín de certificaciones bastante interesantes. Y veo que también se están complementando con otras metodologías que CrossFit ahora sí mismo no tan solo te quede con lo que creemos, busca, edúcate, prepárate. Mientras más herramientas tú traes al CrossFit, más, es decir, mejor coach tú vas a ser. Entonces, veo, y lo quiero aclarar para que se entienda, que en sentido general, poniéndolo como general, la comunidad de coach que está ahora mismo en República Dominicana tiene un buen nivel y hay una buena para cantidad transferir también. conocimiento. Lo que tenemos es que nosotros, como personas que participamos de los programas de entrenamiento, cuestionar por qué estamos haciendo esto, por qué vamos a hacer lo otro. Mira, hoy retroalimentar. Mira, hoy no me siento de esta manera. Mira, hoy. Entonces, así tú vas a ir rompiendo esa barrera que hay de que el que lesiona y no lesiona. Porque me puedo lesionar yo. Porque si yo llego, que me levanté del día anterior, que estuve en mi casa haciendo afanes, moviendo cosas pesadas y no tuve una activación correcta mientras hacía esas tareas y tengo la espalda baja cargada y yo que en la rutina hay algo que es de fuerza. Mira, yo tengo como la espalda cargada, que ayer estuve trabajando pesado. Ok, vamos, ya el coach está atento a ti. Correcto. Ya dentro de esa clase grupal. Y no es porque tú te vayas a demostrar más débil, que ahí que viene el tema del ego. Correcto. Es que simplemente tú vas a tener
un seguimiento, de poder hacer el estímulo sin que te comprometa una lesión. Así mismo. Y también, como dice, la verdad que también el coach tiene que ser muy buen observador porque está observando de 8 a 10 hasta 14 personas al mismo tiempo. Claro, Y la verdad ahí, tú tener un feedback de cada persona. claro. Y la verdad que esto es muy divertido, para decirlo de esa forma, de cómo tú tratas la clase. Viendo así, por ejemplo, si te digo, Zoilo, endereza tu pierna que te veo virada, y inmediatamente paso a Neti, levanta la cabeza, así yo voy viendo a cada quien. Claro, Y claro, otra cosa buena que me gusta del colegio, que tú te aprendes los nombres de todito ellos ahí claro en que la sí. clase. Claro que sí. Entonces, y como vuelvo y digo, el asunto también está en tener la buena capacidad de la memoria para recordar de cada quien y no que conozco a varios que no son coaches certificados que te pasan levanta tú ahí y te quedas mirando el celular, no estás prestando atención a tu grupo, hermano. Observa a tu grupo y atienda la clase. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Mira, no importa el nivel de coach que tú seas. Por lo menos mi concepción es que si tú haces eso que tú me dices, estás con el celular ahí y guiando la clase y que, sí. Sí, ya terminaste, ok, apunta tu nombre a la pizarra, yo, por favor. No. Eso Así no se vale. Y Eso le quita mucho resumiendo, o sea, si no hay un buen coach, obviamente la lesión ahí viene todo el problema. Sí, o sea, resumiendo de nuevo es la importancia de la persona que está practicando, que te dé su feedback, que te pase toda la información. Mira que me molesta eso, me molesta aquello. Mira, del día anterior me molestó de esta forma. Sí, siempre hay que estar... Mira, la gente va entendiendo y ellos van sabiendo. Y si tú estás en un sitio que al final tú estás sintiendo que eso no lo estás recibiendo, busca de qué forma que sea sostenible para la persona moverte a otro lugar. Porque es cierto, a veces nosotros estamos en un sitio porque nos conviene, que queda cerca de mi rutina, no me saca tanto de la rutina y eso es lo que se debe de buscar, que sea algo accesible. Por eso yo soy fiel creyente y promotor de que debemos de tener en cada esquina, como está en la banca deportiva, algo de hacer ejercicio de alguna u otra forma. Esto es cierto. Para que no sea una excusa. Es que yo tengo que llegar, Cruzar, tengo que coger un tapón, ese cruzar a 27, ese hacer. Entonces, es como que buscar otro lugar donde sí yo pueda sentir ese seguimiento. Porque si yo estoy retroalimentando y esa retroalimentación lo que me trae es que sigo teniendo situaciones, porque el dolor y la molestia siempre va a estar, porque es adaptación del cuerpo. Y uno como coach debe entender y saber bien cuál es el umbral de dolor de cada quien. No todo el mundo lo tiene igual. Y puede ser que lo que sea volumen de trabajo, te digan me duele. No, es volumen de trabajo. Tú utilizaste el músculo. Él tiene que manifestarte que trabajé. Ese dolor es trabajo. El trabajo. Ahora entender si ese dolor es otra cosa. Es otra cosa. Correcto. Entonces, ahí depende mucho de ese nivel de acucioso y de detallista que pueda hacer el coach en observar y también en retroalimentar. Entonces, la gente va a ir aprendiendo, tiene que tomar en cuenta esa parte. Si yo retroalimento y la retroalimentación no trae consigo una respuesta para mí conveniente, ok, ya comienzo a tener banderas rojas de que algo también, puede haber. Como dice, lo importante es simplemente la comunicación. Comunicación. Comunica todo, por lo más mínimo que sea, dilo.
porque no sabes si esto es lo muy mínimo, si es algo muy grande o al revés. Y Entonces, lo vuelvo a decir, para mí no hay, metodología de acondicionamiento general para una persona más asertiva. y más ¿Por qué digo completa. asertiva? Porque es completa, se amolda o se acomoda a la capacidad de cada quien. Tú puedes tener un sinnúmero de personas recibiendo el mismo estímulo con una misma rutina. Así es. Lo único que se va a adecuar a cada persona. Yo solo decía a alguien, me decía, ¿cómo es eso? Que yo de 65 voy a estar con un muchacho de 20 años. Sí, y los dos van a terminar igual. Exactamente, de una forma u otra. Lo termina único es igual. que usted lo va a hacer con la barra vacía y él lo va a hacer con el peso que El corresponde. mismo estímulo. Y va a tener el mismo estímulo. Exacto. Entonces, comenzaba, oh, wow. Entonces, ese de que yo entiendo que, y este puede ser el inicio de esa parte, de que más que viviendo lo que tú lo entiendes, tenemos que aprender a explicarlo. Sí. Tenemos que aprender a hablarlo. De que la gente entienda, tú vas a ir ahí y no es que tú vas a estar haciendo el mismo esfuerzo que una persona experimentada, sino es adecuado a tu intensidad que tú vas a sentir el estímulo que está dando tu máximo esfuerzo. Y vas a ir de menos a más. Así mismo. Y vuelvo a repetirlo, la comunidad de nosotros, de coaches, está estudiando, se está capacitando y hay una camada joven con hambre también de prepararse, de estudiar, de seguir avanzando. Y vienen también muchas personas que he estado viendo que han participado de la metodología, que se han enamorado de ella y han dado el primer paso. Que yo lo digo a sí mismo y te lo dije a ti cuando estuvimos hablando de las certificaciones. El L1 es como ese compendio de información. Tómalo, éntratelo. Ahora, cuando tú vas a entrar al L2, eso te abre la mente así de una manera que tú dices, wow, ahora todo hace sentido. Entonces, aquellos que han iniciado ahora porque le apasionó la metodología y tienen tiempo entrenándola, de dar paso del L1, que también continúen, que no esperen mucho tiempo para hacer el L2. Dicen, porque 5 años después del L1. El L1 simplemente es darte el conocimiento. Una introducción. Si usted quiere considerarse verdaderamente instructor, ojo, lo estoy diciendo, instructor de CrossFit, tiene que hacer el L2. El L2, correcto. Tiene que hacer el L2. Y hablando así mismo, de que tenemos como reto el tema de saber comunicar. Hay experiencias que uno tiene de personas y quiero que como que tomemos referencia tú misma. Quiero que tú me digas como coach de esos atletas que te llegan en un momento con una percepción X y a través del proceso de trabajo, luego de ahí se va desarrollando un esquema. Es un testimonio así. Muy buena pregunta, Zoilo. Yo soy coach en un bote que es Raido. Sí, lo puedo mencionar. Un saludo a Kelvin y Virgilio. Y a Kelvin y a Mariela. Mariela, que no he tenido el placer de compartir con Mira, ahora que es una buena pregunta que me ha hecho, porque casualmente tengo a 2 personas, y más a uno que es quien me ha dado siempre la retroalimentación, él me informaba todo, me comunicaba todo. Y pues él se acercó a mí, ya tenemos ya más de un año entrenando, o sea, yo entrenándolo. Y me dice que ya él quería a ver cómo romper el entrenamiento que está llevando, que se sentía como que estaba, o sea, había mejorado, pero quería seguir mejorando. seguir avanzando. Y se sentía estancado. Entonces yo le digo a él, bueno, vamos a hacer el CrossFit. Y él me dice, tengo miedo del CrossFit. Y le pregunto, ¿pero y por qué? No, porque el CrossFit lesiona. No. Si tú te llevas de mí, confía en mí, tú verás que podemos hacerte un buen trabajo. Pues el muchacho se decidió, se pone conmigo y hacemos la programación de cross training todos los días. Y iba casi todos los días, fue bastante cumplidor con esto. Entonces, pero no me decía ningún feedback, pero íbamos, me siento bien hoy, me siento cansado un poco, pero me iba diciendo todo. Pero no me decía, me imagino que lo tenía callado para darme de sorpresa. Y fue que por fin hace como 2 semanas me dice, Pupo, estoy viendo los resultados.
Ajá, de verdad, dime. Sí, yo me siento cambiado. Se me ha recogido la cintura, se me ha aumentado un poco la espalda, me ha bajado el peso, ha aumentado la masa muscular. O sea que, ¿ves? Qué bueno que tú me dices esto porque así por lo menos ya voy sintiendo que estamos haciendo un buen trabajo contigo y gracias a ti por tu retroalimentación. Pero así podemos seguir avanzando en base a tu progreso. Y otro fue el fin de semana pasado. Estamos haciendo una serie de ejercicios que eran como un calentamiento antes del bot. Y cuando hace el calentamiento y termina, él se voltea y me dice de una vez, Pupo, no me siento cansado. Entonces le digo, claro, porque esta es la preparación que hemos estado haciendo. Ya, Claro. o sea, no te sientes cansado, o sea, que tú viste la resistencia que tú tienes para este momento. Y la verdad es que le agradecí muchísimo que me haya dado esa retroalimentación de que ahí fue que ves que el cross-training funciona siempre y cuando tú llevas un buen coach adelante, porque yo le di la confianza a él. Llévate de mí a todo lo que yo te diga. Y repitiendo, aunque no lo dije muy directamente de que deje su ego afuera, pero le dije, pero trata de mantener tu mente abierta a lo que vamos a ir diciendo con esta programación. Y la verdad es que este fue de los mejores feedback que he recibido de esa persona y me sentí bastante, wow, me siento realizado de haber podido hacer un buen trabajo con él. Claro, y eso es lo importante, porque al final, y clases grupales, que tú puedas recibir ese feedback de cómo cada quien se ve influenciado Exacto. en su vida de forma individual, aunque estoy compartiendo de forma grupal, es lo interesante y lo bonito de ese crecimiento en comunidad, Sí. que es también el beneficio de entrenar el tema del CrossFit, que lo decimos muchas veces y mucha gente lo tendrá claro, no es el mismo entrenamiento todos los días, no es el mismo estímulo. Tú llegas y vas a tener un abordaje con una estructura que te va a permitir tener entendimiento, es decir, de qué tu cuerpo es capaz de hacer, porque eso es lo que te va probando cada día. Sí, Oh, también, wow, ahora puedo hacer esto. sí, también como tú dices, la programación, la gente piensa que trabajando siempre el mismo grupo muscular todo el tiempo, y no. La metodología es muy buena precisamente por eso, porque son fluctuaciones que se trabaja un día mucha pierna, otro día empujando, otro día jalando, otro día, o sea, siempre tiene su sentido que la gente no entiende Claro, hasta que a la larga, porque en el momento corto tú no lo ves, pero a la larga, cuando tú ves ahí que tú comprendes, ya entiendo ahora por qué hace estas fluctuaciones. porque va en esa modulación de esa manera. Correcto. Entonces, Cuando lo ahí- veo general. Exactamente, eso mismo. Y lo interesante también que se va rompiendo mitos, es decir, ya hay como un testimonio, ya sería como no testimonio positivo, sino que cada vez uno tiene que ir rompiendo eso que han introducido, porque en Dominicana Entrena nosotros tenemos un coach que está más alineado, está haciendo como ese crossover de ir aprendiendo el tema de lo que es CrossFit, de lo que es este entrenamiento funcional bajo la metodología de CrossFit, porque hay muchos entrenamientos funcionales que hablan por ahí, está Functional Partner, hay otro que habla de entrenamiento funcional, que es un cubano que reside en Miami también, que habla sobre eso. Todos pueden, es decir, utilizar el término de entrenamiento funcional, y por eso quiero decir CrossFit para poder ponerle como una etiqueta clara a la metodología. Sí. Y él dice, no, porque en el fitness, digo yo, no, en el fisiculturismo. Porque el fitness es el medir qué capacidad tiene el cuerpo. Y en el fisiculturismo es desarrollar la belleza estética del músculo y del cuerpo. Es decir, a través de ese hedonismo, de ese cuerpo bello, cuerpo ideal. Y romper con esa mentalidad. Y no tan solo por él, sino lo digo porque hay gente que tú le estás entrenando bajo la metodología de CrossFit. Y te dice, pero ¿cómo es? Porque ¿cuándo vamos a hacer pecho y tríceps? Espalda y bíceps, hombro y pierna. Tienes tu programación así de hoy toca esto, mañana esto y pasado mañana esto. Ojo, vuelvo a repetir, no es que esa programación, esa estructura esté mal. Ey, no te vayas todavía.
por favor, el objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Todo tiene que depender de ese objetivo, de eso que yo deseo. Porque asimismo, si tú en tu propósito tienes, no, yo quiero mejorar visualmente mi pecho, obviamente va a tener que hacer una programación que se desvía a tener una gran carga hacia allá, y obviamente va a ser hasta donde la genética te lo permita. Porque si tu genética no te permite crecer más de ahí, ya tú tendrías que buscar una ayuda externa para poder complementarlo, siendo totalmente franco. A ti, como estás diciendo ahorita, me hace recordar cuando yo comencé CrossFit. Lo que más me gustaba, como dijiste ahorita, que cada día era diferente. Lo que más me gustaba cuando yo llegaba al board de aquel entonces, que era el CrossFit Land, yo llegaba con mi mochila y veía la programación en la pizarra. Porque antes no te demandaba la información de día antes para tú tener una idea de lo que te ibas a hacer. Tú simplemente pasabas por esa puerta, miraba la pizarra, y quedaba, bueno, esto es lo que hay que hacer hoy. No había de otra, no verdad que, bueno, déjame yo devolverme e irme para mi casa, no. Bueno, eso es lo que toca hoy. Y eso fue lo que a mí me mantuvo esa curiosidad todos los días de ver a qué me iba a enfrentar en ese momento. Qué ejercicio tocaba. Entonces, la verdad que más me gustaba esta sorpresa de llegar por esta puerta y mirar, wow, esto es lo que toca hoy. Pero bueno. Y también, obviamente, pero esto no me gusta hacerlo, pero había que hacerlo. Es lo que tocaba. Es lo que tocaba y punto. Entonces, esto fue que me mantuvo, no parecía ese morbo, pero la verdad es que esto fue subiendo mi curiosidad, hasta que ya prácticamente ya me quedé enganchado con el CrossFit. Así es. Y al final, obviamente, no todo el mundo va a encontrar ese enganche. Y no es mal. Porque hay gente que necesita tener certeza. Hay gente que necesita tener cierta estructura. Y por eso tal vez un entrenamiento orientado a fisiculturismo. Y tal vez ese sería su objetivo del por qué entrenar. Porque necesito mejorar ciertas cosas que quiero como persona mejorar. Y no está mal eso a nivel físico. Sí, también como dices, es cierto, porque he recibido personas nuevas, lo que me pide, mira, pues yo no quiero tanto el físico, sino mejorar mi capacidad pulmonar. Lo perfecto, vamos ahí sí entra CrossFit, ahí claro. Sí entra CrossFit. Pero, Sí. por ejemplo, hay gente que no se va a motivar a entrenar por sentirse bien. Quiere ver que desarrolle más piernas, quiere ver que desarrolle más glúteos. Y ahí sí ya tendría que hacer un entrenamiento estructurado, guiado. O son gente que emocionalmente lidian con mucha incertidumbre, mucho estrés. También. Y por lo menos quisiera tener la certeza de saber qué hay mañana para entrenar o que ya yo sé qué voy a hacer. También puede influir esa parte ahí. Entonces son cada vez que uno puede entrenar, es decir, entrenando como coach puede enriquecerse de entender que hay una amalgama de personas, pero que al final lo que cada quien tiene que entender es cuál es mi objetivo. Ya, esta es la principal pregunta y lo importante es la pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Y repitiendo, comunicar eso a tu coach. Exactamente. Entonces sería un apoyo que tú tienes para ayudarte a cumplir tu objetivo. Vamos, ¿tú quieres hacer esto? Pues vamos a trabajar. Hay que entender algo. Ya. El cuerpo, lamentablemente, en esta etapa moderna, hay un sedentarismo tremendo. Sí. La comodidad es decir, increíblemente, y lo digo así porque se entiende que, por ejemplo, yo utilizo mucho andar en bicicleta. En la ciudad me voy a trasladar, me voy a andar en bicicleta. Y en ese calor, esa incomodidad, digo yo, pero el cuerpo se hizo para moverse, el cuerpo se hizo para exponerse al sol, a estar en contacto con la naturaleza, no en contacto de un aire acondicionado, otro aire acondicionado. Entonces, mentalmente asociamos bienestar con comodidad. Así es. Cuando, increíblemente, el bienestar viene ligado al movimiento del cuerpo. Entonces, el sedentarismo moderno, por la comodidad que nos han dado,
no, nos ha hecho calmar. Entonces se hace necesario el moverse, se hace necesario hacer actividad física, la que sea. Entonces, para poder mantener eso en lo que vamos entendiendo, lo que es una necesidad fisiológica. Sí. Es decir, entrenar no es que yo soy un obsesivo por entrenar, no, es que es una necesidad fisiológica, darle esa dosis de movimiento al cuerpo, como tú comes, como tú te bañas, como tú vas al baño y haces tus necesidades, como tienes tu actividad sexual, así mismo también está la actividad física. Entonces, hay que buscar ponerle una etiqueta a ese objetivo, esa búsqueda de objetivo. Y si estás buscando tener ese vamos a llamar así, ese norte, hay un sinnúmero de opciones. Y por eso que digo, como tú dices, comunicar, pero también que no sea lo que hace la mayoría, sino lo que a ti te pueda mantener en ese enfoque hacia mantenerte activo, mantenerte dinámico, mantenerte en movimiento. Como tú dijiste ahorita, esto es la genética de cada quien, entonces ahí es que te vamos a buscar el objetivo, como dicen. Entonces, así mismo es. Y yo pudiese recomendar así a la gente que está, que quiere iniciar al CrossFit, que pueda decir, mira, yo quiero mantenerme activo en movimiento y no voy a tener que pensar cómo mantenerme activo, cómo estimular múltiples partes de mi cuerpo. Ya en un centro de entrenamiento de CrossFit lo va a tener. Ese es un punto. Quiero tratar de mejorar mi condición física. Lo puedo complementar. No tiene que ser que lo haga todos los días el CrossFit. Lo puedo hacer 3 veces a la semana, hasta 2 veces a la semana. Y en los otros días veo de entrenar en un gimnasio tradicional, porque eso es lo que yo quiero. Pero igualmente, si a ti quieres empezar o ya empezaste en el CrossFit y quieres empezar a evaluar el progreso de tu cuerpo, porque no es una competencia con otro. Yo lo digo y hay gente que se sorprende porque no lo entiende. Yo voy a competir, no es a competir con los otros, yo voy a evaluar a ver cómo va a ser mi progreso, mi cuerpo, cómo voy evolucionando, cómo voy madurando, cómo voy creciendo. Yo voy a evaluar mi crecimiento. Cada día yo voy a participar, entrenar para medir mi crecimiento. No pensando en más nadie. Entonces, ahí viene el Open 2026. Estamos en agosto. Ya 2025. Ya, hay que prepararse porque ya en enero. No lo dijeron ellos en febrero. En febrero es que ellos anuncian los votos a hacer para participar. Déjame buscarlo para aquí produciendo en vivo. A ti, como tú decías, Dale. La semana pasada, casualmente llegó una persona súper sedentario, que me decía, yo era más flaco que él, el flaco que estaba, yo era un flaco, y yo era más flaco que él. Pasa que él, su trabajo era que está sentado, y cogió prácticamente, ya está por casi 300 libras. Empezó su primer día de entrenamiento la semana pasada, casualmente, para tener seguir con esto. De cómo él, por qué decidió, claro, por un compañero ahí al lado, fue que lo empujó. Ahora era que ya me tocaba a mí, que me dejó a mí, o sea, me empujó hacia mí, para entonces yo motivarlo a él, para que vayamos poco a poco rompiendo su sedentarismo, para que vaya ahí ya a empezar a volver a coger forma, porque de verdad que romper la mente a una persona sedentaria es muy difícil, porque ya están súper acomodados, ya están demasiado cómodos como para moverse de ahí. Solamente ellos se dan cuenta que tiene falla en su respiración cuando se paran de la silla y suben 4 o 5 escalones, ya están sofocados. Ay, ¿qué pasa? Y nunca echan la culpa a ellos mismos. Entonces, ahí es que entra entonces la forma como tú tratas de romper el estilo de vida. Estoy ubicando aquí a ver la fecha, pero no la veo dónde fue que se anunció que ya... Ellos lo anunciaron. Sí, del Open. Déjame ver. A ver. La verdad que aquí, a ver.
marzo. Estamos buscando la fecha del Open para que vayan preparándose en la programación. Mientras, para no dejar este vacío así. Sí. Es decir, de que esa búsqueda de objetivos lo que hace es que uno pueda tener esa certeza Sí. de uno poder hacer con propósito cada uno, por lo menos el entrenamiento. Tenerlo ahí de manera tal que permita que uno pueda hacerlo de manera constante. Sí. Entonces, así que no lo veo para no... lo estaremos publicando después, más adelante. Exactamente, en una próxima conversación. No, en este espacio aquí, en letra negra, en edición lo ponemos. La fecha Exacto. va a ser aquí. Mírenla. Esa es la fecha del Open para que lo vayan planificando y lo vayan teniendo en cuenta como un objetivo. Y que no importa, yo puedo tal vez iniciar en Foundational porque es la capacidad que tengo. Pero al final moverme a experimentar, a probar. O si fue escalado, déjame ver qué tanto volcado RX puedo hacer este año que viene. Correcto. Y dar ese propósito. Y acercarme a mi coach y decirle, mira, estoy con el propósito de este año que viene participar del Open para medir mis capacidades. ¿Qué crees que tengo que hacer? No, ¿Qué crees que debo trabajar? Exacto. Porque créanme que empezar ese camino con ese objetivo va a ayudar a alinear ciertos hábitos del día a día que van a ser de crecimiento. Créanme que va a ser así. Voy a decir que esto con el Open es interesante porque aunque seas una persona novata, tú puedes participar. Yo te puedo hacer tu punto de referencia para el próximo año para ver qué tanto tú has mejorado. Y la verdad que esto es algo muy... algo que motiva a muchas personas que vaya cogiendo amor al deporte, de cómo vas evolucionando con respecto a cómo me fue en el Open del año anterior, que de la posición 11.500. Para el año siguiente cogí la posición 8.000 y pico. Ha recuperado, ha ganado 3.000 posiciones. Entonces, en base a tu evolución que tú hiciste en tu entrenamiento. Y la verdad que es una satisfacción personal, repitiendo, una satisfacción personal que te hace sentirte muy bien. Y ve también con los entrenamientos que hay varios movimientos que al principio te va a resultar imposible, pero a medida ya sobre la marcha, a los pocos meses te vas dando cuenta que lo imposible ya es muy posible. Entonces, y eso es lo que la gente mantiene esta motivación. Así mismo es. Pupo, gracias por participar de este episodio, que yo entiendo que vamos aportando un poquito más, que la gente vaya entendiendo sobre lo que es la metodología de CrossFit, romper ese paradigma para que empiecen a entrenar, empiecen a moverse. Eso es lo importante. Yo siempre digo, aunque sea, yo veo mucho ahí en el Parque de la Pradera, cuando me toca dar entrenamiento, personas haciendo yoga, haciendo, hay uno que es como, yo no sé si es Tai Chi que se llama, que es movimiento del cuerpo así. Sí, Tai Chi se llama, correcto. Pero como quiera que sea, necesitamos un estímulo de fuerza. Sí, necesitamos un estímulo de fuerza, un estímulo de esfuerzo. Se necesita tener condición muscular, preservar músculo. No más allá de lo que la genética y la naturaleza nos pueda dar, pero sí se necesita preservar músculo para que nuestro cuerpo pueda tener una calidad de vida mejor. Y esa calidad de vida mejor pueda permitirnos tener, prolongar tu vida también. Sí, pero lo digo permitirnos porque al final todos estamos expuestos. Correcto. Nadie puede garantizar nada. Simplemente es quitarle como un número más de la lotería. Exacto. Ya vas quitando. Eliminar un factor más de la lotería ahí. Ese es el objetivo. Así que despídase usted, motivando con una palabra. Pueblo. Y nada, vamos a seguir con ese empuje para ir logrando entender a aquellas personas para que entre a ese maravilloso mundo que es súper importante para, como acaba de decir, para mantener su vida, para mantener su masa muscular, para tratar de prolongar
la buena condición física. O sea, no es que tú llegues a los 100 años, que tú puedas caminar, que llegar a los 100 años que tú estás postrado en una silla haciendo nada. Claro. Entonces hay que tratar de, oye, mientras mejor condición física tú tengas, pues vas a tener una mejor calidad de vida, como dicen. Pero nada, vamos a seguir trabajando con este tema y espero que me sigas invitando a tu programa. Así será, tenlo por seguro que así será. Señores, recuerden suscribirse, compartir este episodio. Por favor, comenta qué tú opinas sobre el CrossFit de manera abierta. Espero leer tus comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Bendiciones.